Háblame, Musa, del hombre de múltiples tretas, que por muy largo tiempo anduvo errante, tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya, y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes. Muchas penas padeció en alta mar él en su ánimo, defendiendo la vida y el regreso de sus compañeros. Mas ni aun así los salvó, por más que lo ansiaba, por sus locuras. En efecto, las de ellos perecieron. Insensatos, que devoraron las vacas de Helios y Perión. De esto, parte al menos, diosa hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Bienvenido a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogo, esta vez con una invocación cuasi mística para partir. Muy relevante además, porque hoy vamos a hablar de un artículo llamado o traducido Cancelando los clásicos. La muchedumbre woke va por la Odisea de Homero. Llamativo título. Claro, súper. Un artículo que fue publicado en Imaginative Conservative, un portal conservador estadounidense que comenta un suceso ocurrido en redes sociales. Un grupo de profesores de literatura, si no me equivoco secundarios, tendría que revisar, celebran generalmente la remoción... Claro, celebran la remoción de la sería Odisea. raro que un profesor universitario que se dedica a los textos clásicos quiera eliminar la Odisea, No me sé, parecería bastante curioso. lo vamos a dejar para después porque también tengo anotado eso. Pero... no, bueno, sí, sería bastante imbécil también, pero bueno. El tema es que era un grupo de profesores que en Twitter estaba celebrando que habían removido la Odisea del plan de lectura estadounidense y que incluso estaban asemejando este hito a la destrucción de estatuas racistas en el mismo país. Que además igual es chistoso porque es como, oh, es bueno, se parece a esta otra cosa. Y bueno, yo tampoco sé qué tan bueno será como ponerse a destruir estatuas. En principio me complica un poco la idea como para comenzarlo a pensar, pero bueno. Aparte que culpar de racismo a alguien que vivió en el año 1700 es por lo demás cuestionable. Sí, no sé qué tanto sentido tiene. Aparte que la historia tampoco es de buenos y malos. No sé, dentro de la guerra civil estadounidense hay varios otros matices. Tampoco podemos pensar que todo el mundo se movía por racismo absolutamente. No estoy haciendo una defensa del racismo en ningún caso, la esclavitud en ningún caso, obviamente. Que todo el día es cancelado. Pero, oh no, la historia tiene matices, no, funado. Cancelando a Cristóbal, la muchedumbre woke va por todo lo... Va por el penquista. No puede ser. Bueno, esta columna la encontré, trata las funas, que es un tema que me apasiona, y también trata los textos clásicos, así que fue muy fácil darme cuenta de que podía dar una discusión bastante entretenida. No sé qué opinaste tú en general, antes de comenzar con contenido. Antes de entrar en contenido, de hecho, recomendar a la gente que nos escucha que revisen Imaginative Conservative. Tiene un newsletter semanal y uno diario muy bueno, tiene artículos bastante bien desarrollados. Obviamente tiene el sesgo de que son gringos, como todo buen gringo tiene algunos detalles de vez en cuando un poquito... Cuando hablan de los padres fundadores principalmente, realmente es medio mesiánico, pero sí, ya... No, y un concepto de la tradición arrancando y partiendo desde la Constitución americana, como We the People, ahí parte la tradición y el conservadurismo, es como bastante curioso, pero bueno, son matices del conservadurismo americano que son complicados y que no son muy entendibles y no son muy aplicables a realidades fuera de Estados Unidos. Claro. Pero recomiendo mucho ingresar suscribirse al newsletter porque tiene muy buenos textos de una calidad bastante alta. Y de los temas más diversos que van a haber, música, religión, actualidad, política, historia, hay realmente de todo. De hecho, Roger Scruton, que estamos cumpliendo un año de su muerte, escribía de forma más o menos regular ahí, o al menos hasta hoy en día siempre publicaba sus textos, claro. Sí. Incluso fue germinal en nuestro mismo proyecto, por lo menos por el... Bueno, hemos comentado varios, pero por el rango de temas que tocaban. Pasaban de hablar de obras de piano a filosofía política, luego volvían a la cultura popular. Es bien interesante. Sí, es bastante bueno. El único problema que tiene es que son textos muy largos de repente y para tiempo ocupado de repente uno no le da el ritmo de leer 3 o 4 de esos a la semana. Este que estamos comentando es más cortito. Es liviano además, es bien simpático. Sí, es liviano, es más relatar lo que está pasando, no es tan prescriptivo. Pero sí, yo recomiendo mucho que se suscriban los que puedan porque la verdad tiene bastante buena calidad. Siempre voy a cortar de unos grandes artículos de principio del año pasado, homenajeando primero a Scruton y después a Tolkien. Claro. Como se llamaba el de Christopher Tolkien, como Welcome to the Blessed Realm, bienvenido al reino de los benditos, una cosa así. Sí, era como sí, era bastante bueno. Así que eso en cuanto a la página. Yo tengo otra idea. Si se quieren suscribir a otra cosa, suscríbanse al podcast en Spotify.
acabamos de superar unos centenares, no diré cuál, con información delicada, pero sí, hemos subido bastante la última semana, así que estamos muy contentos con su compromiso. Y sigan suscribiéndose, insisto. Instagram también, en Twitter también, todo. Mi cuenta personal también, la de Pablo igual, ya que están acá el pack completo. No, pero eso, en serio, porque hay bastantes cosas que pueden parecer interesantes quizás. Bueno, y reiterar la invitación de la semana pasada, que nos escriban también por la cuenta del podcast cuando quieran discutir cualquier cosa. Así que bueno, ahora entremos mejor al texto. Dale. Me pareció muy interesante, sobre todo porque el texto, como decía, es más descriptivo de la situación. Y plantea varias interrogantes y varios problemas bastante profundos del mundo moderno y sobre todo la educación, lo enfoca aquí, pero más que solo la educación. En la educación es más patente. Pero curiosamente yo justo antes de grabar esto, estamos grabando esto el día el 20 de enero, no saliendo del tren tristemente, pero 20 de enero. La cosa es que vengo saliendo de un lanzamiento de un libro del IES, de un tipo que se llama Alan Jacobs. El libro se llama 1943, la crisis del humanismo cristiano, y lo comentó Braulio Fernández y Christian Barken. Muy recomendado si lo quieren ver, va a estar en el canal del IES supongo, en YouTube. Donde trataban justamente esto, cómo el humanismo, que le ponen apellido cristiano, pero yo creo que es redundante porque cualquier forma de humanismo occidental es necesariamente cristiano hoy en día. Es muy difícil pensar en una forma humanística no cristiana en el mundo contemporáneo. ¿Cómo ha sido atacado? Ellos ponen la fecha 1943, o sea, la mecanización de Auschwitz, para ser preciso, el evento como clave, como la deshumanización, como contrapuesta al humanismo. Como una piedra de tope del mundo moderno y del mundo absolutamente nihilista. Y está muy en la misma línea de lo que comentaban un poco en este texto que estamos hablando, de cómo la cultura hedonista, profundamente nihilista, egocéntrica del hombre moderno, desprecia todo lo que no sea pragmático útil. La dictadura del... Es bien curioso cómo lo plantearon. La dictadura de la tecnocracia un poco. Y en ese mismo mundo está precisamente esta crítica a lo clásico. O a lo clásico en el sentido más amplio de la palabra clásico. No solo el mundo antiguo, también se podría despreciar el Quijote y la Divina Comedia como cosas inútiles hoy en día. La idea de que las humanidades no sirven. Que curiosamente tienen razón. Si las humanidades no sirven, o sea, está bien que no sirvan. Tendría que restringir un poco el sentido de servir. Si hablas de servir con un sentido de una utilidad material, evidentemente no. Que no, pero hay otro tipo de utilidades también. Claro, pero la crítica que hacía precisamente Barken y Braulio Fernández ahí era justamente esa, que no sirven, que no tratemos de implantarle una interpretación utilitaria a algo que per se no es utilitario. Claro. No sirve en el sentido de que no produce frutos, materialmente hablando. Claro, si uno amplía... Claro, si amplías el término servir a cualquier tipo de cosa que pueda generar una externalidad positiva, claro, la humanidad sí tiene una externalidad positiva al desarrollo de la persona humana, en la paideia. Claro, justo antes. Pero yo no diría que eso es una utilidad, porque sería de cierta manera entender que el desarrollo de la persona humana es utilitario, y el desarrollo de la persona humana por concepto no puede ser utilitario porque el hombre es un fin en sí mismo, y claro, desarrollar dicho fin no es una utilidad, sino que es una exigencia de nuestra propia naturaleza. Pero de todas maneras te viene en una discusión semántica que no tiene mucha sustancia. Salí de ese lanzamiento y vine a esto, y hay una sintonía, una rima, una sintonía muy chora. Yo hace poco, una anécdota que no tiene mucho que ver, pero hace poco un amigo me preguntaba, que creo que escucha el podcast y que estimo mucho, obviamente, de ingeniería, quizá eso condiciona un poco su comentario, me preguntaba por qué constituyente le recomendaba votar, que él estaba esperando un ingeniero, porque después de todo los países eran grandes empresas y que no quería como votar por ningún sociólogo ni nada. Yo casualmente estoy de acuerdo con la última parte, las razones no están muy ahí, pero bueno, la conclusión es la correcta, ¿qué vamos a hacer? Pero me llama la atención lo difundido de esta idea. Puede ser también por la formación que obviamente yo tuve, salió un colegio masón, entonces lo que no se tocaba ni se medía no existía nomás, pero eso, está muy difundido ese tipo de pensamientos también. En cualquier caso, y para hacer una defensa sistemática a los sociólogos, esa profesión se justifica por el solo hecho de que nos dio al gran Alberto Mayol. Claro. Nada más. Sí, ¿qué haría la editorial como Cataluña o esto? Si es que no... Cataluña, no lo voy a pronunciar en su dialecto. No, pero... ¿Cuál es su dialecto? No lo voy a decir tampoco. No, obviamente, ya, bueno, la panhispanidad.
Claro, sí, no sé si viste, volvió a sacar como su cuarto libro en los últimos 12 meses, increíble. No, si publica un ritmo, yo hace un tiempo leí uno, ya último de hace un tiempo, en verdad no puedo decir eso, porque estas conversaciones siempre son desviadas. Para el 2017, finales del 2017, él sacó un librito que se llamaba El Frente Amplio del Momento Cero. Muy entretenido el librito, en que era básicamente un panfleto que decía de por qué el Frente Amplio era el inicio de la nueva política. Claro. Y ponía el momento cero del nuevo ciclo político en la elección del 2017, cuando Beatriz Sánchez saca un 20% y casi sobrepasa la exconcertación. Obviamente la historia lo demuestra equivocado, porque el Frente Amplio hoy en día no es más que un grupo de fracciones y subfracciones, y como que se fraccionará hasta el fin de la historia. Es como la sexta vía de la existencia de Dios. Si fraccionáis el Frente Amplio lo suficiente, eventualmente llegará a Dios. Pero el libro era muy interesante y muy entretenido, porque explicaba como toda la formación del Frente Amplio y su propósito, una dialéctica muy postmarxista, muy postmoderna. Pero se notaba que el pueblo había sacado la rápida. Sí. Con falta de ortografía. Sí, me han dicho que la edición es muy mala. Bueno, es que por algo publican donde publican. Pero por el nombre, una cosa vergonzosa, o sea, el de contenido era bueno el libro, no sé si bueno. No, si Mayol es simpático, bien entretenido al menos. Yo lo he escuchado harto, ya no tanto, se han puesto igual imbéciles, pero Mayol me cae bien. Y dentro de todo yo igual rescato mucho la sociología, así la sociología creo que aquí vamos a estar de acuerdo, la sociología es súper interesante, muy entretenida. A mí me gusta harto, pero, excepto cuando se pone muy matemática, pero bueno. Claro, es que sí, bueno, cuando se puta, ya. Cuando le meten números, ya le meten método duro, científico, para que la cosa aprenda. Eso es mi problema. Pero bueno. Sí. Pero bueno. Volviendo al texto entonces. Muy impresionante el desprecio por la humanidad. Y de hecho el texto mismo apunta también a un factor muy interesante, que es el tema de cómo el postmodernismo entiende todo. Porque lo entiende todo igual. Iba a decir la educación, pero en realidad, claro, que todo es una relación de poder. Y el hecho de que en un currículum se lea a Homero y no se lea el último deconstruido, que escribió una estupidez probablemente mal redactada, es meramente por una cuestión de poder, porque la gente que defiende a Homero es más poderosa que la gente que defiende al deconstruido, que escribe puras burradas. Y que por eso el deconstruido escribe puras burradas. Eso es todo el propósito. Claro, ese es el propósito. Entonces es muy interesante esa forma de entenderlo, de que no es que eliminemos la Ilíada y la Odisea porque sean malas, porque no tengan valor. Tampoco lo tienen, porque no tienen un valor intrínseco, sino que meramente relaciones de poder, nuevamente. Sino que el eliminar la Ilíada y la Odisea es una lucha política contra inserta aquí, el hombre de paja que le guste más. Claro. El racismo, el patriarcado. O la estructura de todas estas intersecciones. Bueno, es que es una lucha contra la interseccionalidad, en el fondo. O sea, es una lucha desde la interseccionalidad. No, me refiero, nuestra crítica, la crítica del texto es una crítica a la interseccionalidad como paraguas de todas estas otras cosas. Porque si nos podemos numerar una por una lata. Pero esto es de una matriz postmoderna, como decís tú. Claro, no, y hay otra cosa muy interesante, que cuando llegamos a Homero, que es el padre de la literatura occidental, o sea, es el inicio del logos occidental, vamos a la fuente misma que se pretende destruir como objetivo principal del postmodernismo, que es lo que dice Derrida y Foucault. Es como matar a Sócrates en algún caso. Claro, es subvertir como le ponen, logocentrismo. No le ponen logocentrismo exactamente, pero pues creo que sí. No, le llaman logocentrismo, pero ahí sí a Sócrates. Claro. No, yo por lo menos nunca lo he visto hablando de literatura. Todo esto nace de la teoría crítica literaria, ¿no? Y el post-surrealismo, todas estas cosas. Así que de hecho, es el corazón que comentamos con Luis. Claro. De que las palabras no tienen un valor de descriptor de la realidad, sino meramente descriptor del sujeto que las dice. Claro, ese es un punto de alerta también. ¿Sí? No es como que sea una batalla accesoria como pueden ser las estatuas, como puede ser la música a veces. Este es el corazón del problema cuando hablan de la literatura y desde donde fluye todo el resto del canon literario. Entonces, mucho claro, porque de hecho su ataque estructural, metodológico, es al logos, a la palabra, a lo escrito. De hecho, ya hacen una defensa constante de la oralidad en general. Precisamente por eso, porque la oralidad no requiere la materialización que tiene el logos. Es un tema muy interesante también ese. Cómo se ve el logos o la palabra escrita como una forma opresiva. Curiosamente, además, aquí tenemos el tema de que, en último término, el logos en el imaginario colectivo occidental cristiano es Dios. Claro. La palabra de Dios es el verbo encarnado, es Cristo.
Entonces se puede incluso tomar dimensiones escatológicas a toda esta Es discusión. que ahí está tu comentario al inicio, de que todo humanismo es cristiano dentro de una matriz cristiana occidental. Entonces, todas las cosas se entrecruzan muy rápido. Bueno, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención a todo esto fue que todo este escándalo es por la remoción del plan de lectura escolar. O sea, nosotros estamos lejos de tener eso, ¿sabes? Yo, por lo menos, no sé si tú lo leíste en el colegio, pero yo estaba lejos de tener algún texto griego clásico en segundo medio, por ejemplo. Tengo claro que no está en el currículo público del Ministerio de Educación. No sé qué tan cierto será. O sea, está antiguo, nada, pero están estos textos más cortos, según yo. Y Shakespeare también. Versión adaptada a la Odisea. Pero claramente el nivel de humanidad en Chile es una cosa vergonzosa. O sea, no, yo creo que no hay una forma de defenderlo. Simplemente no hay. Y por eso también, qué duro decirlo, pero por eso también el problema que tenemos actualmente con el desarrollo intelectual del país y el desarrollo constitucional. Donde nuestro referente, en vez de ser, no sé, un Christian Barkin, que es un humanista bueno, la Pamela Giles. O en el caso constituyente, inserta aquí a todos los conductores de televisión, artistas y toda esa gente que no tienen ningún tipo de fundamento cultural, antropológico, humanista detrás. No digo que solo tengan que haber humanistas en la convención, ni mucho menos. Encuentro que es muy valioso, de hecho, las múltiples perspectivas que tiene la sociedad. Sí, también. Pero cuando nuestra élite dirigente, que guste a la gente decirlo, no, eso es lo que va a ser la convención, va a ser una élite, no tiene ningún tipo de formación humanista, es complicado. Y eso tampoco se compensa con técnicos jurídicos, como hay otra gente que cree, como, no, esto tiene que ser puro técnico jurídico. Claro. No, tampoco. El técnico jurídico tampoco llena de contenido a la humanidad. En último término, las leyes son para hombres y no el hombre para las leyes. Es un poco la crítica que hace Atria, de que fundamentalmente el problema de la Constitución es una anulación de la política, algo así. Creo que se salía hablando de eso en un TikTok incluso. Pero bueno. Había un meme, ni siquiera un meme, un TikTok. Los memes de Atria son muy buenos. Si es que hay algo que tengo que entregarle al pelado, es efectivamente eso. No, yo cacho que le entrego bastantes cosas. Por ejemplo, esa crítica yo se la compro. No respecto a la Constitución, a la idea constitucional en sí, que de repente puede desprenderse de esas críticas, sino a el, obviamente mal llamado, pero como siempre usamos la etiqueta para que sea más fácil, el neoliberalismo, que es la neutralización de la política, que habla él y que condena muy tajantemente. Claro, es entendible en cuanto a la defensa de los derechos individuales, y eso es difícilmente condenable desde mi perspectiva, desde la EATRE absolutamente condenable, porque, claro, a él no le servía el sistema que se había consagrado como intocable, pero muestra un problema de fondo, que es la pérdida de la capacidad política, y eso también es lo tan grave de todos los populismos y todas las radicalizaciones del discurso que surgen en sectores de izquierda y de derecha, esa incapacidad absoluta de dialogar con el otro, precisamente porque no soy capaz de entender al otro como alguien que está actuando con una idea de bien, incluso cuando esa idea de bien sea degenerada. Lo que por otro lado tiene su correlato negativo en el piñerismo, básicamente, en que es justo la inversa, es no el diálogo, sino la cesión absoluta de todo lo que me critiquen. Son dos caras de la misma moneda, la radicalización incapaz de dialogar, de la incapacidad de diálogo porque no tiene ninguna postura que defender y por lo tanto no hay una posición desde la que dialogar. Si tú no tienes una postura donde estáis parado, no puedes entregar esa postura y dialogar con otro tampoco. En general es interesante cómo se tecnifica la política para tratar de construir algún tipo de verdad disponible a todos que debemos alcanzar de alguna manera, pero que es técnica, que no es de naturaleza política, no es dialéctica, en el sentido de que no se alcanza mediante un diálogo, sino que es casi como si estuviesen los manuales de algún lado. No sé si se entiende. Como esta la típica idea media economista, media de Vigi y Piñera, como decías tú. Hay harto tecnócrata sin corazón dando vuelta. Pero eso. Hay uno que lo reivindica pasionalmente, siendo curiosamente parte del partido de mayor inspiración humanista cristiana. No olvidemos eso. Claro. Cierto militante de un partido profundamente humanista cristiano. Espero que le llegue este clip. No, pero es muy simpático. Ojalá le llegue este clip. Claro. Se mandó un comentario respecto al terremoto que nos dejó a todos medios tembloreques. Sí, fue notable. Yo lo iba a comentar, pero sinceramente no quiero que me quiten la cuenta. Pero sí. Oye, otra cosa que me llama la atención es cómo este tipo de ataque en general a las bibliografías se ha extendido a las universidades chilenas. No sé si has visto estas críticas que se hacen desde la perspectiva de género a que, no sé, debe ponerse cuota de lectura de autores mujeres, por ejemplo, autores trans, he leído yo.
una vez vi una crítica muy dirigida de una persona de esta región, que no voy a decir quién, lo encontré en Twitter. Esa típica práctica, no sé si tú lo hacís, cuando te metí el perfil de alguien que no te cae bien, solo para ver que tuitea como con desagrado. Ya. Hice eso. Y estaba criticando personalmente a Corral y decía, estos civilistas, y algunas palabras que si es que el profesor la escucha no quiero que se entere que salgan de mi boca. Pero una crítica muy destemplada al profesor, diciendo como que eran los típicos hombres blancos homosexuales de avanzada edad. Heterosexuales, lo que le acabáis de decir homosexual. Bueno, heterosexual. La máquina de la edición probablemente me salga. Quizá no lo sabe. Pero me refería a heterosexual, evidentemente. Básicamente que es la típica crítica que se hace al hombre blanco heterosexual, que es muy importada y, bueno, ya no sé hasta qué punto se puede adoptar en un país mestizo, pero ok. Y le criticaba como lo mismo, o sea que también el derecho, principalmente el derecho civil de familia, si no me equivoco, era un vehículo para mantener y perpetuar estas discriminaciones de un grupo con poder sobre otro, y que era una estructura más o menos se relaciona harto con la teoría como marxista del derecho, que es una forma de resguardar los privilegios del... Superestructura. Claro. Entonces es una crítica que se ha hecho transversal en las humanidades, incluso creo que en la facultad de ingeniería también se ha discutido el tema de poner cuotas de bibliografía. No sé qué te parece, me parece una estupidez gigante, pero adelanto. ¿Cómo hacer una estupidez? Obvio que no hay que leer a Arturo Alessandri y hay que leer a alguna civilista trans que probablemente no existen, pero no importa. Hagamos que Emilia Schneider escriba un paper No puede ser. Y lo presentamos como fuente bibliográfica. Oye, en cualquier momento eso aparece en los artículos, o sea, en las revistas académicas. No me llamaría la atención que haya alguna especie de cuota como de género o alguna cosa así. O sea, no suena tan de otro mundo. Eso es lo terrible, que no suena tan de otro mundo, precisamente. A todo esto no es que no haya civilistas buenas en ningún caso. Está María Sara Rodríguez, basadísima. No, pero obviamente hay mucho... O sea, hay mujeres buenas. El tema es que... Si el tema es entender el hecho de que sean mayoritariamente hombres como una mera estructura de poder que hay que subvertir. Sí, es el problema de fondo. Claro. Ese es el tema. Pero, y ahí volvemos también a lo que estábamos hablando. O sea, haciendo un pequeño alejamiento, alejándonos del derecho y de la bibliografía en concreto, es la incapacidad de entender cuál es el valor de la humanidad, de las humanidades. Si se entiende como un mero método de poder y que son simples expresiones de una hegemonía dominante, entonces la humanidad no tiene un valor per se. La idea de la Odisea son textos reemplazables en cuanto a que son formadores de dicha hegemonía y que tú los puedes reemplazar en la búsqueda de reemplazar y destruir esa hegemonía. Claro, no sé si en algún momento lo comentamos, pero este tipo de esfuerzos obviamente han salido de la universidad. La universidad es un harto más delicado y muchos peores, pero en algún momento comentamos la reconstrucción racializada, por ejemplo, de series o libros o videojuegos, incluso se ha dado harto. No sé si te acordáis de esta serie de Roma, no recuerdo quién era, creo que era como Julio César, pero negro. Aquiles, ¿te acordáis? De la BBC, sí. Claro, o sea, la misma BBC que está haciendo este tipo. O yo una vez vi un documental donde contaban cómo era la vida de, no sé, un inglés en el siglo V, qué sé yo. Y habían chinos, habían personas claramente africanas, y era justamente para eso, o sea, dejando de lado la fidelidad histórica, de todas maneras ellos están ahí con la voluntad de subvertir estas estructuras de poder blancas, básicamente. ¿Sí? Entonces los esfuerzos son mucho más complicados porque la gente, tú sabes que la gente... A ver, la cultura popular tiene ese efecto, que si tú tenés 3 generaciones de películas sobre una cosa, hay al menos una generación y media que está naciendo, o sea, que creciendo pensando que así fueron las cosas solo porque los medios lo dijeron así, ¿cachai? Entonces es muy complicado aquí en adelante. Y ahí entra también, aquí podríamos hablar de una utilidad de las humanidades. Las humanidades tienen un doble valor. Por un lado, ampliar la mirada. Es muy difícil que alguien bien formado en humanidades sea un fascista, como dice Humberto Eco. Lamentablemente hay que darle el punto a Humberto Eco. Humberto Hueco. Broma, ya. No, sí. Pero sí, hay que darle el punto a Humberto Eco en ese sentido, que es alguien que tenga una formación humanista amplia, lo que no es lo mismo que ser culto, porque no puedes saber muchas cosas sin que eso te permee internamente. Veo muy difícil que tenga una actitud fascista propiamente tal, no fascismo como cualquier tontera que no me guste, sino fascismo real. En la medida de que precisamente las humanidades te muestran que hay, en primer lugar, una humanidad, de que lo humano
para seguir a don Miguel de Unamuno, que no le gusta hablar de la humanidad porque dice que de todas esas abstracciones se olvida de qué es lo verdaderamente importante, el hombre concreto, el sujeto, ese que siente, come, piensa y muere. Sobre todo muere. Pero en la medida de que uno está formado en humanidades, existe una conciencia de lo humano. Y en la medida que existe una conciencia de lo humano, se puede entender al otro como una persona que vive la misma realidad que yo y que sufre las mismas experiencias que yo. E incluso a las diferencias yo valoro y yo empiezo a valorar esa otredad humana que hay en el otro. Entonces por ahí las humanidades tienen una utilidad práctica, que es mitigar precisamente los extremismos humanos, lo que no significa ceder precisamente en la concepción antropológica. Claro. Volvemos al punto de la diferencia entre capacidad de diálogo y simple falta de posiciones propias. Entonces ahí podríamos ver una pequeña valor al humanismo propiamente tal. Claro, sin que su defensa sea por sus consecuencias, obviamente. Esa misma tesis, si no me equivoco, es Adorno, pero sé que es alguno de estos que están rondando la escuela de Frankfurt, el que habla de Estados Unidos y de un libro que se trata como la mentalidad fascista, o algo así, en que describe como distintas cosas que podrían decaer en fascismo. Obviamente, fascismo sí es un término jabonoso, le puede encasillar cualquier cosa que no te guste. Peor que populismo, incluso, pero trataba eso, o sea, un desprecio por todas las cosas que no produzcan, una especie de edificación de la industrialidad también, y varias otras cosas que reducen, como dices tú, la humanidad o la persona, desde una persona a una pieza, una especie de sistema, ¿no? Estoy pensando nuevamente en Arendt, ¿no? Eichmann en Jerusalén, donde si tú formas parte de un engranaje más grande, bueno, tu humanidad, tu experiencia humana se reduce a simplemente seguir orden y listo, o sea, no hay imputabilidad ni moral ni penal ni nada, ¿no? Bueno, y el segundo punto que la humanidad yo creo que ayuda mucho, muy relacionado también, es como una vacuna contra la desinformación que generan los medios y la parcialización actual de los medios. O sea, el nivel del periodismo es una vergüenza. Es periodismo militante, progresista en general, y por lo demás bastante ignorante, que eso es lo más grave de todo. Porque por último, si hicieran un buen caso de su postura, podría defendérsele, pero... Es que el periodista como soldado de la verdad, yo lo defiendo. El periodista posmoderno que le complica el concepto de una verdad externa, yo creo que es simplemente un guerrillero. No, y es distinto el periodista en cuanto a aquel que relata hechos a el periodista que de esos hechos saca una conclusión prescriptiva de la realidad, que es lo que hace gente como Matamala. O que presenta hechos tácticamente, o conclusiones tácticamente para inducir alguna cosa ex ante. Claro, y el mayor problema de eso es que en la mentalidad de la gente el periodista es aquel que presenta hechos. Entonces cuando el periodista empieza a meter opiniones personales presentándolas mezcladas dentro de los hechos, hay una situación bastante complicada porque resulta que ya no existe una capacidad de dar a conocer la verdad y formarte un criterio propio porque te lo están entregando en bandeja como respuesta definitiva. A mí me pasó bastante, disclaimer, desprecio profundamente a los antivacunas y a los anticientíficos en general. Pero cuando me salen con el discursito de toda persona que desconfía de la vacuna de coronavirus que se presentó actualmente es básicamente un idiota, me parece que es un juicio apresurado y demasiado absoluto. No porque efectivamente no se debería desconfiar de la vacuna, yo me voy a vacunar cuando salga, sino porque yo entiendo que existen razones para sospechar de esta vacuna en concreto que no te hacen de por sí mismo un antivacuna estúpido que no cree en la ciencia. Sí, bueno, y la edificación de la ciencia también es un problema en general. Bueno, y ese es un punto en el que yo igual estoy un poco más de acuerdo con los posmodernos también, ya que le he tirado basura encima todo el episodio. Su desapego, o al menos su resistencia a esta deificación de la ciencia, que se ve mucho en, no sé, pues, liberal tipo Steven Pinker, por ejemplo, o esta defensa de la ilustración como si absolutamente cualquier cosa que no esté dentro de la ilustración es barbarie. Bueno, yo creo que en algún sentido es sano. Es algo en lo que yo también estoy de acuerdo. O sea, no porque no crea en la ciencia, obviamente, reconozco su mérito. Pero la ciencia no es todo, por ponerlo de alguna forma. Claro, ahí entra el caso de la mayoría de la gente atea que no lamentablemente, sino que antropológicamente no pueden dar una conclusión distinta, que al no creer en un dios elevan a la categoría de dios otras cosas. Que simplemente muta la categoría de dios desde la idea antropológica cristiana de un dios personal único que te quiere a ti, con un encuentro personal, a una idea media panteísta en muchas ocasiones,
o hedonista o meramente cientificista concho. Y también está todo el daño que ha hecho la ciencia pop, por decirlo de alguna forma. El ¿Como estudio dice que, claro, eso, por ejemplo, vea Massa, por ejemplo, pero todo esto, no sé, páginas de Instagram o Twitter que se llaman como I Love Science o ese tipo de cosas que publican como un estudio muestra que insierte cualquier estupidez acá que refuerce tu postura política, ¿sabes? Luego tú sales a decir, pero es que hubo un estudio que dijo que lo que yo pienso es una verdad absoluta, universal, externa, ponible a todo el mundo, y cualquier persona que desconfíe de mí es un tontito que no conoce la ciencia, ¿sabes? Un absurdo empobrecedor, pero versión liberal. Claro. Bueno, esto no es tan lejano. Lo que pasa con las teorías de género sin ir más lejos, de que se presentan como ciencia absoluta. Pero ojo que la teoría de género nace desde ese desapego del... A ver, cuando tú vayas a la fuente, el teórico primero no dice como la ciencia dice que, no sé, te dice lo contrario, dice me da lo mismo la ciencia, me da lo mismo la biología. Yo puedo separar el fenómeno sociológico, social y científico. No sé, no hay tal cosa como una determinación hormonal. Y si es que la hay, la podemos disociar en dos elementos diferentes. Pero le da lo mismo, ¿cachai? Le da lo mismo completamente. Es el difusor el que llega y dice, no, la ciencia dijo que, qué sé yo, la percepción de género es distinta a la actitud de género, no sé, como todo este dinosaurio que te inventan con 7 géneros distintos. O sea, con 7 categorías, no 7 géneros. Sí, 7 categorías donde tú elegís tu propio género, que claro. no sé hasta qué... Yo me quedé en esa discusión de lectura un poco más seria, yo me quedé en el punto de que hacía la disasociación entre sexo, género y expresión. Pero tengo entendido que hoy en día se han ampliado los campos. O sea, hay gente que está en el Ministerio de Educación. Porque, ¿sí? A ver, la gente sabe que a ti y a mí no me van a convencer, a nuestros papás tampoco, maestros boomers, pero el tema es que son los niños los que tienen They just want to grill. Eso me refiero, que es un asunto más generacional, de que ese tipo de persona crece con una idea bastante sensata y estas personas no están tratando de convencer al boomer, a la persona de esa edad, ¿sabes? Están apuntando a la persona de 15 años que se informa por TikTok, ¿sabes? A la persona que luego va a estudiar parvularia, por ejemplo, y va a esforzar, o sea, a inducir este tipo de teorías en los niños desde que son infantes, ¿sabes? Entonces es mucho más complicado también. Incluso el hablar de teoría ya no lo había pensado, pero ya es inclinarlo hacia una supuesta objetividad que carece absolutamente. La teoría es sobre todo algo que es hoy en día en el lenguaje común, es algo del mundo científico, una teoría científica ante todo. No, por eso se decía ideología, el tema es que se manchó políticamente. Claro, en realidad uno debería hablar de una ideología de género, no teorías de género. Y por otro lado, lo que podría decir son interpretaciones, que es lo que uno debería hablar en general en la humanidad. En la humanidad no hay una teoría, claro, estrictamente hablando. Nunca he estudiado el tema de la metodología y los conceptos científicos como a concho. Estoy como meramente divagando con mi limitada concepción. Alguien que tal vez lo ha estudiado más me podría decir, no, sabéis que en realidad sí hay teoría. Pero el concepto teoría en el lenguaje de la calle denota un cierto cientificismo. O sea, es que un elemento científico, claro, es otro entorno. Claro, uno no... Bueno, eso también viene del marxismo, que precisamente pretende presentarse como científico. Claro, yo creo que acomoda un poco más la idea de tesis, que es mucho más recurrente en la humanidad, como la tesis de Platón. Entonces, obviamente la tesis también es absorbida posteriormente por la ciencia, pero no es un lenguaje estrictamente científico. Claro. Bueno, teoría suena griego, así que tampoco creo que haya sido originalmente científico. Pero para volver y terminar en el texto, que no hemos dado una buena vuelta, las humanidades, como una formación esencial de la paideia del ciudadano, creo que es mucho más importante que la defensa constante que existe hoy en día a la educación cívica. Si por educación cívica se refieren en tener una clase a la semana donde les cuentan qué dice la Constitución, me parece que el enfoque está mal hecho. Me parece positivista y cringe además, pero bueno, eso es forma, es instrucción, claro. No. Claro. O sea, enseña corazones, ¿cachai? Enseña ética de la virtud, no sé, yo estoy muy a favor de eso, de planes robustos del tema, pero aspirar a la grandeza y la virtud, cívica, ¿cachai? A la libertad en el buen sentido. Eso no es formación cívica. No, pues es formación humanística y eso no se hace en un ramo en tercero medio. No. Y es ridículo pensar que así se hace. Que es muy importante tener un ramo, yo creo que va en un buen camino en el sentido de que es bueno tener un ramo de instituciones del Estado chileno, una cosa así, que enseñe más o menos de cómo funciona nuestro país, nuestro gobierno, nuestros tribunales, que todo ciudadano tenga un conocimiento de eso. Me parece racional y me parece lógico. Pero eso no sana el diagnóstico hecho, que es, tenemos ciudadanos como con incapacidad de relacionarse políticamente y públicamente, entonces les enseñamos cómo funciona el Estado y ahora van a saberlo. No, esa tesis es errónea.
eso se rellena precisamente con la formación humanista, con la literatura, con la historia, con la filosofía, con la poesía, con todas las ciencias blandas o humanistas, que no son ciencias, pero para usar el lenguaje moderno. No, yo insisto en que si pasara por mí realmente, a ver, hay un ministerio en Chile, hay dos ministerios, ya esto es más complicado, pero hay dos ministerios en Chile que a mí me perturba la poca importancia que le da a la derecha chilena. Porque no sé si viste esa, creo que era una entrevista no era Herrera. Creo que fue una entrevista de Ortúzar en la que decía que en la UDI, cuando él iba a la UDI, escuchó una vez a Darío Paya decir que lo que importaba era Hacienda, que en Hacienda se cortaba el queque y eso era lo que importaba aquí en adelante, que la idea de tener el gobierno era quedarse con Hacienda. Pero el Ministerio de la Cultura, por ejemplo, y la plata que se gasta... No, es que no le voy a decir la cultura, la familia, derechos de la familia. Bueno, el tema del Ministerio de la Cultura es un tema que realmente es brutal. No sé si tú te has puesto a pensar, o sea, no sé si has visto la cantidad de presupuesto que se va en basura postmoderna. Esta biblioteca viva, creo que se llama, tú llegas y hay unas cosas pornográficas como de tortura, medias como posmofeministas, medias extrañas. Yo el otro día pasé un verano entero, estoy picado en este momento, pasé un verano entero tratando de ir al Teatro de Concepción, veí la cartelera y cada vez que había una cartelera había basura. Lo más normal que encontré fue la Caperucita Roja, pero feminista. La abuela mataba al lobo, que era el patriarcado. No pude ir. Todavía no conozco la cuestión por dentro, estoy chato. Lo mejor que he visto terminaba con la abuela de Caperucita bailando la tesis. Sí, si el violador eres tú, el lobo. No estamos rellenando las violaciones, evidentemente son cosas atroces y... Claro, obviamente, no sé si es necesario decirlo a este punto, pero ya. El tema es que la cantidad de poco esfuerzo que se le pone cuando la cultura, la belleza, el urbanismo y también el deporte son vitales para cultivar una buena ciudadanía en un sentido integral. ¿Sabes? No estoy diciendo que me pasen esa plata a mí, pero pásenme la plata a mí. Yo hago una revista buena, de ética de la virtud. Y se la quita a estos como, no sé, fotografía pornográfica, posmo. Ya, eso. Y también con el deporte. Pero ya. Sí, el deporte yo lo encuentro importante en cualquier caso. Ya desde tiempo griego se hablaba del cuerpo solamente sana. No es que yo sea un gran... Es bastante cínico mi defensa del deporte en este caso, porque poco deporte hago. Pero es teórico, igual como la música. Yo escucho reggaetón todo el día, o sea, no todo el día obviamente, pero escucho harto reggaetón y de todas maneras tengo una defensa con corazón a la música, a pesar de que no participo en ella, ¿cachai? Y mismo con el deporte, cultivar el cuerpo también es parte de una relación sana contigo, ¿cachai? En un sentido, como tú decís, lo trató Platón en algún momento y de ahí en adelante. Tu cuerpo al menos es una parte importante de ti, ¿cachai? Pero claro, al final el problema de fondo, y eso es lo que apunta el artículo, es el entender la cultura como un mero juego de poder y que por lo tanto puede ser reemplazado lo antiguo en pos de lo ni siquiera nuevo, sino en pos de lo disidente. Que es mío, disidente. Pero es que ni siquiera, lo curioso es que estas personas ni siquiera le dan un valor intrínseco a su propia postura, sino que una cosa totalmente voluntarista. Como, esto lo voy a defender porque lo voy a defender, punto. No es porque sea ontológicamente bueno. Ellos prescinden totalmente de esa discusión, actuando con un imperativo moral, claramente, en la forma práctica de cómo actúan. Pero eso, yo insisto que en general todo esto se soluciona con una buena formación integral, un buen currículum, que no solo contemple los clásicos, sino que también contemple la virtud y alcanzar la libertad bien entendida de florecer, de cultivarse a ti mismo, exento de vicio. Propiamente eso es todo. Estoy enojado. Bueno, citando de hecho a Barken en este lanzamiento que acabo de ir, un rescate de la libertad como liberadora y no como esclavizadora. La libertad para esclavizarte en tus vicios no es verdadera libertad, sino que es solo libertad en la medida de que te libere, y por lo tanto la libertad postmoderna o liberal, que es la que lo entiende como un mero indeterminación o una libertad egocéntrica, una libertad cuyo único fin es la satisfacción del yo personal, del ego, es una libertad bastante pobre y que lo único que él puede conseguir es la destrucción del hombre y de su sociedad. El individualismo y el atomicismo postmoderno y moderno. Pero sí, estoy de acuerdo de ese rescate de la virtud y de la verdadera libertad como perfeccionamiento del hombre, ser mejor cada día. Es justamente eso lo que hablo cuando hablo del Ministerio del Deporte. Si la salud es súper importante en un sentido también un poco más profundo de vicios, ¿cachai? O sea, ¿cuánta gente participa en un festival nihilista nomás de alcanzar un placer material destruyéndose su cuerpo y los efectos psicológicos que eso tiene? ¿Cachai? Solo por escapismo. También obviamente hay un efecto cultural de que mucha gente que trabaja todo el día entonces llega a comerse, qué sé yo, como un sándwich cerdo, o sea, lo único bueno que tiene en su vida.
pero es parte también de un currículo que alcanza la libertad de una forma en la que tú lo estás comentando, ¿cachai? Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.